Como les habíamos adelantado, le damos la bienvenida a Beatriz Merino, ¿no? Gracias. Por acompañarnos esta noche en estas circunstancias tristes, como lo decía Perla. Beatriz, usted tiene mucha experiencia, ¿no? Con la política del país y con el desarrollo de lo que deberían ser agendas nacionales. ¿En qué estamos fallando en el Perú con respecto a la violencia contra la mujer? Si es que tenemos que comenzar esta conversación con ese tema. Bueno, quizá el primer espacio es el espacio del Estado, ¿no? El Estado, efectivamente, hace más de 20 años, un poco más de 20 años, con un grupo de congresistas de aquella época, mujeres todas, luchamos denodadamente al regreso de la Conferencia Mundial de Beijing, en el año 96, por la creación del Ministerio de la Mujer. Porque ya entonces, hace 20 años, veíamos el problema de la violencia, en fin, había una serie de leyes que se han ido cambiando y se han ido eliminando, ¿no? Y era el espacio donde se iban a defender los derechos de las mujeres. 20 años más tarde, la situación no solo no está mejor, está terrible y está mucho peor. Como ha dicho aquí Perla, tenemos la triste situación de ser el tercer país en violencia de carácter sexual contra la mujer en el mundo, y una fundación, Reuters, creo que ha declarado que entre las megaciudades, que son las ciudades con más de 10 millones de habitantes, el Perú ocupa el quinto lugar, en lugares como una ciudad, Lima ocupa el quinto lugar como ciudad peligrosa para las mujeres. Entonces, hemos fallado, me parece a mí, para empezar, en el espacio del Estado. Y yo creo que por ese esfuerzo que hice hace más de 20 años con muchas colegas de aquella época, tengo la autoridad moral para decir que el Ministerio de la Mujer necesita una cirugía mayor. Necesita, francamente, en mi opinión, declararse en reorganización. Porque lo que necesitamos, y aquí lo voy a decir con mucha claridad, porque esto no es un tema político, eso es un tema nacional. Uno debe diferenciar entre lo que son los temas políticos y lo que son las agendas nacionales. Lo que nosotros necesitamos, y por eso quiero decir, yo extraño a Lucha Cuculiza, por ejemplo, porque cuando Lucha Cuculiza estuvo al frente del Ministerio de la Mujer, convirtió este tema en su tema número 1, número 2 y número 3, porque había una pasión por la lucha contra la violencia contra la mujer. Y a mí me parece que necesitamos más líderes y menos burócratas. A mí me parece que necesitamos no darle más dinero a quien está demostrando después de más de 20 años que francamente no tiene el liderazgo ni la capacidad para poder hacer que la situación de la mujer mejore. Si seguimos así, pasaremos pues del quinto lugar al primer lugar, ¿no es cierto? Entonces, hay que corregir dentro del Estado esta situación. Esa es una primera cosa que tenemos que hacer. En segundo lugar, tenemos que convertir este tema en probablemente el tema principal y de punto único en las próximas elecciones regionales y de alcaldes, ¿no? Porque hoy día, en el mundo moderno, los grandes líderes democráticos son precisamente pues los alcaldes, los que están más cerca de la comunidad. Y entonces, tienen los alcaldes que decirnos, los candidatos, ¿no? Ahora, en nombre de Avi, en nombre de la niña Jimena, que fue también muerta, creo, en el mes de febrero, ¿no es cierto? Terrible, ¿no es cierto? Y estos son los casos mediáticos, porque ¿cuántos casos hay que se suceden uno tras otro y que son terribles para sus familias y para el país en general? Tenemos la oportunidad ahora, en el mes de octubre, creo que son las elecciones. ¿Verdad? Tenemos la oportunidad de sentar a los candidatos y decirles, bueno, a ver, ¿y tú cuáles son tus propuestas? Y sobre todo, ¿cuál es tu récord? O sea, ¿qué cosas has hecho hasta ahora, digamos, para probarnos a nosotros que te interesa el tema? Porque si como candidatos, o en los últimos 10 años el tema no les ha interesado, pues tampoco les va a interesar como alcaldes, seamos sinceros, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una gran oportunidad para que, por ejemplo, los medios de comunicación, cada vez que un candidato se siente frente a ustedes, les digan, bueno, ¿qué vas a hacer por esto? ¿No? Y no creerles, pues. O sea, porque simplemente si lo que quieren buscar es el poder para servirse a sí mismos o a servir a sus amigos o servir a no sé quién, pues se están olvidando que la mitad de la población del Perú, más de la mitad, somos mujeres, ¿no es cierto? Y tenemos la obligación moral, la obligación ética de defenderlas y proteger a estas niñas, a estas mujeres. Y además hay un tono de discriminación en todo esto, porque si ustedes han observado, a mí me ha partido el alma cuando he visto ahora a los padres enterrando. Ustedes han visto, son personas de menores recursos, ¿no es cierto? Entonces también hay una cosa subliminal de discriminación. O sea, ¿por qué no es importante, no? O sea,
debe ser importante porque cada vida es importante, porque las mujeres somos importantes, porque el Ministerio de la Mujer tiene que funcionar, porque, digamos, los alcaldes tienen que ser elegidos únicamente si nos pueden realmente probar que van a hacer de esto una agenda principal de su gestión. El 60% de los casos de violencia, es decir, la mayor cantidad de violencia o el tipo de violencia es violencia psicológica. Sin embargo, es la violencia más difícil de determinar. Existen unos protocolos, ¿no es cierto? Cuando uno va a la comisaría a denunciar esto, te hacen llenar una hoja, tú describes algunas cosas, luego te dan una citación para médico legista. Pero cuando llegas al médico legista te dicen, caramba, no tenemos cita, regresa en 3 meses. Entonces, claro, una mujer que se armó de valentía, que fue a la comisaría, que olvidó su vergüenza, porque caramba, también es olvidar la vergüenza, es dejar el que dirán de lado, y se presenta y no te hacen caso. No, es decir, se ha formado ahora toda esta comisión y se ha declarado de interés nacional, que personalmente me parece que está muy bien, pero hay acciones que ya se podrían llevar a cabo, que están allí, que una las siente. Basta que vaya una autoridad a medicina legal y pregunte, ¿qué falta? Médicos legistas. Bueno, contratemos más médicos legistas. Entonces, a mí, yo cuando escucho estas grandes ideas, está bien, pero hay cosas que ya se han podido hacer desde hace mucho tiempo y que, sin embargo, no menos se burócratas haciendo. y más líderes, ¿no es cierto? El Ministerio de la Mujer necesita más líderes y menos burócratas. Que esas sean las personas que salen de sus asientos y van a tumbar las puertas de todos aquellos lugares que no atienden bien a las mujeres, ¿no? O sea, eso significa cambiar una situación que se ha instalado en el Perú y se ha instalado además como consecuencia de una violencia en una sociedad muy dividida, una sociedad que recurre al insulto, al agravio, prácticamente en todo, una sociedad que la sociedad peruana está muy dividida. Está muy dividida en términos políticos, ¿no es cierto? Está muy dividida muchas veces incluso en los medios de comunicación. A mí me sorprende, por ejemplo, leer lo que unos comunicadores dicen de otros comunicadores, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, yo les voy a decir con toda sinceridad, a mí me ha causado una enorme felicidad el nombramiento de Monseñor Pedro Barreto, como nuevo cardenal del Perú. ¿Y sabe por qué? Porque conozco mucho a Monseñor Barreto, porque fui defensor del pueblo y trabajé muy cerca de él durante muchos años, cuando me tocaba, obviamente, la región en la que él era el arzobispo. Y tengo una profunda admiración por Monseñor Barreto, porque él es un líder de los pobres, porque él es un hombre que no tiene que probarnos nada, porque las últimas décadas de su vida la ha dedicado a caminar entre el pueblo pobre y defender al pueblo pobre y sus derechos. Y entonces, ¿saben qué? Por eso yo considero que él puede ser un líder espiritual contra esa violencia psicológica, porque en esto hay que hacer coaliciones, o sea, hay que hacer alianzas, ¿no es cierto? Las iglesias, por supuesto la iglesia católica en la que está Monseñor Barreto, que es además la iglesia principal, ¿no? El cristianismo es la religión principal en el mundo o el día de hoy, y es algo que, digamos, nos permite tener una esperanza, su presencia en esto, ¿no? Y yo por eso además quisiera aprovechar este instante para pedir más respeto por Monseñor Barreto, por el nombramiento de Monseñor Barreto, porque creo que somos muy afortunados en el Perú de que alguien que tiene el liderazgo espiritual del mundo, como es el Papa Francisco, lo haya elegido, ¿no? Y dicho sea de paso, después les puedo contar mis conversaciones con los jóvenes en la universidad donde me tocó estar hasta hace poco, que para mi sorpresa consideraban al Papa Francisco en sus conversaciones diarias como uno de sus héroes. Acaba usted estar en Harvard, en un programa de Harvard Scholar. Conversamos justo antes de que usted se vaya. Así en el programa en la mañana. Así es, exactamente. ¿No? Y ahora le damos pues la bienvenida al regreso. Cuando tenemos que enfocar este debate de la violencia contra la mujer, usted ha tenido pues esta experiencia en Harvard. ¿Cuáles son los referentes? ¿Qué ideas la animan ahora mismo internacionalmente que el Perú debería tomar como ejemplo, como impulso? Porque, por supuesto, la violencia contra la mujer es ahora mismo una preocupación global. Así lo es, claro que sí, pero en este país es aún más grave. O sea, a ver, hay muchos estudios del Banco Mundial, por ejemplo, me dirijo a David Tuest y le digo, ¿no?, que dicen que la violencia contra la mujer, no solo por los gastos médicos, sino por la falta de productividad de las mujeres con violencia psicológica o violencia física o violencia sexual, es alrededor del 5% del PBI de un país. Entonces, pues pongan su dinero donde, si lo quieren mirar, es un tema ético, cuidado, no es un tema económico, pero si los económicos, o sea, los economistas quieren mirarlos como un tema, bueno, pues pongan su dinero porque ¿saben qué? El país va a estar mejor. Cuando hablo de Monseñor Barreto y pido respeto para él, lo digo
porque no hay país en el mundo que haya progresado si no protege a sus líderes de opinión. Porque uno puede estar en desacuerdo con ellos, pero fundamentalmente tiene que haber una civilidad, un respeto para ellos. Entonces, un Ministerio de la Mujer que tenga un liderazgo concreto, ¿no? Por ejemplo, un liderazgo como tiene la Defensoría del Pueblo, ¿no? A mí, sinceramente, me duele mucho. El año pasado, o sea, a finales del año pasado, la Defensoría del Pueblo hizo una campaña para que el 2018 fuera declarado el año de la igualdad y no violencia contra la mujer. Pero claro, los políticos tenían que declararlo el año de la reconciliación. No sé si ustedes me podrían decir si nos hemos reconciliado en algo. Yo creo que en nada, ¿no es cierto? Y lo conversamos, creo, en esa oportunidad. Sin embargo, este tema, que ya la Defensoría del Pueblo estaba alertando, ¿ya? Que una mujer como la doctora Eliana Rebollar, que es una extraordinaria defensora adjunta de la mujer, estaba alertando desde entonces, que en el mes de noviembre del año pasado, el defensor del pueblo y, por cierto, la doctora Rebollar, le pidieron a la PCM que pusiera más presupuesto para el registro de agresores. Lo hemos visto en el informe. Un registro ¿no? A ver, estamos hablando de este registro hace meses. Vengo escuchando distintas autoridades decir, vamos a crear un registro de agresores. Y hoy lo volvemos a presentar en la nota. Vamos a crear un registro de agresores. Bueno, pues Perla, como yo ya he decidido que a mi edad y en la grado de experiencia que tengo, le prendo la luz y le hablo como quiero a quien quiera, con todo respeto, por supuesto, le digo, Martín Vizcarra, César Villanueva, David Tuesta, pongan su dinero en esto. Pongan su dinero en esto, porque hay más de la mitad de la población del Perú que exige y demanda que ese ministerio funcione bien, que ese registro funcione bien. No dentro de un mes, mañana, porque es importante, porque cada día o cada 3 días creo que está muriendo una mujer por feminicidio. Mencionaba a la Defensoría del Pueblo y precisamente ellos lo que han señalado ha sido, por un lado, muy críticos también con la labor del Ministerio de la Mujer, pero además lo poco que se ha avanzado en el tema del acoso. O sea, la legislación para penalizar el acoso, el caso de Ivy comienza por ahí, en realidad, y termina en la tragedia que ahora conocemos. Y además, por ejemplo, ahora que usted mencionaba a Monseñor Barreto, que ha sido crítico del Congreso, claro, tienes incluso, esto está preñado o cruzado incluso del debate con respecto a la educación y género. O sea, también se ha petardeado eso desde el sector político. Y es de grandes peruanos y es de grandes peruanas, cuando uno se equivoca, bajar la cabeza y decir, sí, pues me equivoqué, me corrijo y vamos para adelante, porque este es un tema mayor. Eso es un tema de interés nacional y probablemente en este momento yo no me puedo imaginar. Es como casi un genocidio, ¿no es cierto? O sea, están matando a las mujeres por ser mujeres. Por supuesto. ¿De qué estamos hablando? ¿No? O sea, digamos, cuando alguien es muerto por su raza o por su sexo, en este caso, o género, como quieran llamarlo, ¿de qué estamos hablando? O por su religión. ¿No? Pero o sea, tanto... están siendo muertas por ser mujeres, ¿no? Entonces, miren, si tenemos una iglesia e iglesias, no solamente la Iglesia Católica, todas las iglesias, que estoy convencida además que le hacen mucho bien al Perú con su defensa, digamos, de lo que son los derechos de los pobres. Si tenemos un Ministerio de la Mujer que tenga en la cabeza y en todo su plana mayor y también en la plana líderes comprometidos con pasión, con fuego, ¿no es cierto?, en el estómago para defender a las mujeres y que salgan y tumben esas puertas que Perla usted hablaba hace un momento, ¿no?, en representación de todos nosotros. Si tenemos alcaldes que se compren el pleito y en sus comunidades vean que, por ejemplo, las empresas que funcionan en sus distritos tengan políticas y abran las puertas para decir, ¿en qué te podemos ayudar? Es que basta con darse una vuelta. Así es. Por la comisaría, por medicina legal, por el juzgado. No están dando las garantías a las mujeres cuando se presenta una denuncia de violencia. No está capacitada. A pesar de los centros de emergencia mujer, no está capacitada. Porque deberían haber más centros de emergencia mujer. Pero una buena parte trabaja en el sector privado. Entonces también es un problema el sector privado. También es un problema de las empresas. Entonces yo me dirijo a las directoras mujeres, a las gerentes mujeres de las grandes empresas del Perú y las medianas también. Mañana, pregunten en sus empresas qué políticas tenemos, qué líneas tenemos para escuchar las angustias y las preocupaciones de las mujeres que trabajan acá, a los alcaldes que van a venir acá a sentarse. Bueno, ¿qué piensa usted hacer? O sea, ¿qué personas va a nombrar y con qué recursos va a contar? Vamos a hacer una pausa comercial. Vamos a continuar conversando, por supuesto, de ese tema. Está con nosotros la doctora Beatriz Merino. Regresamos. Gracias. Continuado conversando fuera de cámaras porque la indignación es muy grande.
usted ha hecho un diagnóstico rápido de lo que le falta al Estado: más liderazgo, menos burócratas, hay que empoderar más este tema, más mujeres probablemente también, ¿no? Realmente en primera fila, ¿no? Comprometidas con este tema, ¿no? Porque habría que preguntarle, por ejemplo, al señor presidente, al presidente del Consejo de Ministros, al alcalde, ¿cómo se llama? Al presidente del Congreso, ¿cuántas horas va a pasar mañana pensando en este tema y buscando soluciones? Y el martes, y el miércoles. Porque si no pasan tiempo estudiando este tema y convocando a las personas que más saben del tema, el tema va a seguir creciendo. Esto no es una noticia. O sea, estamos conversando ahora porque hay una cosa terrible ya. Además, como que Perú está en esto a contramano de lo que está el resto del mundo. O sea, estamos en la época del yo también, ¿no? El Me Too, como dicen en los Estados Unidos, donde están cayendo los hombres más poderosos de los Estados los Unidos, rubros, de todos los rubros, de la industria, del cine, de todo. Porque las mujeres se están animando a denunciar. Y porque los medios de comunicación y la sociedad está diciendo yo le creo. Entonces nosotros estamos exactamente a contramano, porque yo la pregunta que quiero hacer es el asesino. Hualpa. ¿Qué? ¿Apareció por generación espontánea? O sea, un día decidió subirse a un ómnibus y tirarle gasolina y prender. No. Ese hombre tiene que haberle pegado antes a una mujer. A eso quiero llegar. Ese hombre tiene que haber agredido antes a una mujer. Ese hombre tiene vecinos. Tenía compañeros, tenía amigos. Se tolera la violencia. Pero por supuesto, tenía una familia que nadie se dio cuenta que ese hombre era capaz de subirse a un ómnibus para echarle fuego. O sea, eso es una cosa terrible. Pero además, el espacio público, como es un ómnibus, de subirse con una y prenderle delante de todos fuego a una y lastimando mujer, a otras personas, ¿no? También. Lastimando ¿no? a otras personas. Así empiezan la mayor cantidad de feminicidas. ¿No es cierto? Porque no van de frente y te prenden fuego. Primero es un insulto, acoso, un golpe, una falta de respeto o algo. Y cuando una mujer va y denuncia esto, cuando recién está empezando, tampoco te hacen mucho caso. Y es el drama de la lesión leve. Si te jaló el pelo o te dijo tal cosa, bueno, regresa a tu casa. O es más, te pueden decir en el centro de trabajo conflictiva o complicada incluso. No hay la cultura de creer a la mujer. Claro, pero lo que necesitamos son agentes de cambio. Esto tiene que cambiar. Ya basta, ¿no? Entonces, ¿quiénes lo van a cambiar? Lo van a cambiar, por un lado, el Estado, pero tiene que funcionar, pues, ¿no es cierto? Tiene que poner su dinero donde tiene que estar. Tienen las altas autoridades que dedicarle no solo tiempo, tiene que convocar y pasar tiempo sentados en sus oficinas y decidiendo qué políticas se van a hacer para resolver el problema. Y eso nos lleva, porque para que no se nos termine el tiempo sin tratar este tema, tienes un nuevo gobierno, o el segundo tiempo de un mismo gobierno, como lo querramos llamar. Y ya comienza a sentirse también cierto desgaste en el discurso. Entonces, una crítica recurrente es, bueno, no se ve una agenda clara. Este tema, en realidad, si queremos dar la vuelta a la tortilla, es una oportunidad para poner en primerísimo orden, de buen gobierno, como parte del discurso. Claro, de buen gobierno. Yo estoy segura que el presidente, que, bueno, hoy día creo ha asistido incluso al velorio, creo, de esta joven, ¿no? Y que tiene además 3 hijas mujeres, ¿no es cierto? Estoy segura que él tiene que entender lo que para todo el resto de la ciudadanía significa esto. Esto no es una noticia, ni es algo que va a pasar, se va a poner peor. Si las altas autoridades del país no se comprometen, si no hay coaliciones de trabajo entre el Ministerio de la Mujer recompuesto, entre las iglesias, entre la Defensoría del Pueblo, entre un Congreso que se la juegue, sin hacer política con esto, ¿no es cierto? Entendiendo que hay temas con los que hay temas que están por encima de la política partidaria, podemos empezar a ver resultados. Si tenemos al fiscal de la Nación que es convocado y se le exige resultados, y se le exige resultados a los jueces, y se le exige resultados al director de la policía, no hay otra forma. No hay otra forma. Las cosas no suceden porque alguien escribe una novela, o porque hace una declaración, o porque da una entrevista. No. O sea, las cosas suceden cuando sabemos que tenemos el problema, ya no necesitamos más diagnóstico porque todas las cifras las tenemos, pero cuando empezamos a tomar medidas. No me pueden decir, este país venció al terrorismo. O sea, yo pertenezco a la generación que venció el terrorismo. Yo pertenezco a la generación que temía salir a las calles porque nos tiraban bombas en los autos y los coches bombas y no sé qué. ¿Sabe qué? Todo se puede cuando hay voluntad, cuando hay liderazgo, cuando hay ganas, cuando el Perú se une
¿no es cierto?, contra esto. Y esto no se va a resolver con marchas en las calles nada más. Se va a resolver con una serie de actores que hagan una poderosa coalición con líderes de opinión que lo respeten y con los medios de comunicación. Y tenemos, creo yo, que eliminar las diferencias, porque, por ejemplo, sí un cambio sustancial son los centros de emergencia mujer en ciertas comisarías. Entonces, cuando uno va a una comisaría que tiene un SEM instalado en su interior, nota la diferencia de una comisaría que no lo tiene, porque el tratamiento, el personal capacitado, el tema legal, el tema psicológico es distinto, ayuda a la labor del policía, ¿no es cierto? Pero cuando uno va a una comisaría que no lo tiene, entonces es como todo queda un poco en el aire. Entonces hay que seguir, creo yo, también reforzando esas cosas que sí se han hecho bien hasta ahora, pero que se necesita más, porque no estamos avanzando como quisiéramos. Para rematar por mi parte, me ha hecho pensar, cuando recuerda usted el caso de Lucha Cuculiza, el fujimorismo incluso ahí ha cambiado también. O sea, evidentemente hay muchos actores políticos que señalan el fujimorismo, el retraso en ciertas agendas pro mujer, y es... Pero es evidente que el Congreso no está a la altura de las circunstancias también, ¿o no? No me interesa el partido de Lucha Cuculiza en este momento para el comentario que he hecho. Lo que yo quiero decir es que yo la vi con, digamos, es que es un contraste con una energía y una vale pasión. La pena mencionar. Así es, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos mujeres y hombres que tengan ese fuego en el estómago para impedir que a una mujer la toquen. Y entonces empezaremos a ver a este país cambiar. Pero en la medida que eso no ocurra, ¿no? Yo lamento decirlo, hay una tolerancia, ¿no es cierto?, con esto, hay una tolerancia, como Perla lo ha descrito hace un momento, y yo me resisto a aceptarlo, porque ¿sabe qué? A este país hay que quererlo siempre y hay que quererlo más cada día, como un hijo enfermo, como digo yo, y cuando se enferma, entonces uno lo protege y lo quiere más. Y yo espero, sinceramente, que esta coalición de alcaldes, de Defensoría del Pueblo, de un ministerio nuevo, de un Congreso comprometido y de unas iglesias respetadas y que se les escuche, trabajando todas juntas, por favor, ¿por qué vamos a pensar que no lo podemos hacer? Otros países lo han hecho, ¿no? Entonces, digamos, yo no pierdo la fe en mi país y no pierdo la fe en su capacidad. Estoy muy enojada y muy indignada porque siento que están fracasando, sobre todo el Estado, ¿no? Sobre todo el Estado. No solamente en el Ejecutivo, como dice bien Perla, en la policía, en las fiscalías, en los y en la juzgados, línea de lo que dice Enrique, el Congreso de la República no puede dar un paso para adelante y dos para atrás. El año pasado derogó el decreto 1323, ¿no es cierto?, que tenía como objetivo penas mayores para los crímenes de odio y la violencia de género, y eso se retrasó con el voto mayoritario fujimorista. No les gusta el término feminicidio. Entonces, y bueno, ya no vamos a ahondar en eso porque se nos ha terminado el tiempo, Beatriz. Le agradecemos mucho su presencia. Usted está indignada con razón, porque si el país no ve en sus líderes políticos esa indignación, nada va a cambiar, nada se va a activar realmente como se necesita en estos momentos. No, y yo vengo de estos meses fuera del Perú en esta gran universidad absolutamente convencida que si no hay un compromiso cívico y un compromiso de la juventud y un compromiso de los líderes que salgan a respaldar la demanda, ¿no es cierto?, en este caso de las mujeres, y sobre todo de las mujeres jóvenes, además, porque la mayor parte son entre los 25 y 34 años las que son agredidas, y de las personas de menos recursos, al final, ¿qué inversionista va a querer venir al Perú? ¿Qué inversionista va a querer traer a sus hijas a un país como donde las pueden violar o matar en la esquina o subiendo a un bus? No, pues, no vamos a tener un país. Entonces, yo sí les pido, sinceramente, porque creo que a las autoridades y a las personas que les toca estar en este momento en el poder, que entiendan que este problema no va a desaparecer y que es probablemente en este momento, yo diría, el punto primero de la agenda pública nacional. Muchas gracias a la doctora Beatriz Merino por estar esta noche con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos... Tenemos una dupla súper interesante de congresistas con Marco Arana y Pedro Lechea de Peruanos por el Cambio. No se vayan. Volvemos.